Le pregunté a la escuela por qué mi hijo llega a casa con moretones todos los días, y el director dijo que algunos padres no están listos para ciertas verdades. Mi hijo Ethan tiene 10 años, y durante las últimas 6 semanas ha estado llegando a casa de la primaria Westridge con moretones en los brazos, las piernas y la espalda. Al principio eran pequeños, y los atribuía al juego rudo del patio. Los niños se hacen moretones. Yo me hacía moretones de niño, pero los moretones han ido aumentando en número y gravedad. Y ayer encontré un moretón en la parte superior del brazo de Ethan con la forma de una mano, del tipo que te sale cuando alguien te agarra con la fuerza suficiente para dejar las marcas de sus dedos. Cuando le pregunté sobre eso, se puso pálido y dijo que se cayó durante la clase de gimnasia. Cuando le pregunté por qué una caída dejaría marcas de dedos, empezó a llorar y corrió a su cuarto. Mi esposa murió hace 3 años en un accidente de coche, así que solo somos Ethan y yo. Conozco a mi hijo mejor que nadie, y sé cuando está mintiendo o asustado. Anoche estaba ambas cosas. Esta mañana lo llevé a la escuela y fui directamente a la oficina del director sin cita previa. El director Richard Dunham ha estado en Westridge durante 8 años, es muy respetado en la comunidad y fue maestro del año. Su oficina está decorada con obras de arte de los estudiantes y certificados de logros. Me saludó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Le mostré las fotos que había tomado de los moretones de Ethan en mi teléfono y le pregunté directamente qué le estaba pasando a mi hijo en esta escuela. La expresión de Dunham permaneció neutral mientras miraba las fotos, pero vi algo parpadear en su rostro, quizás reconocimiento o cálculo. Señor Brennan, entiendo su preocupación, pero los niños se hacen moretones todo el tiempo durante las actividades escolares normales. Ethan es un niño activo, practica deportes, corre durante el recreo, participa en educación física. Estas lesiones son consistentes con la actividad infantil típica. Le dije que yo también había sido niño y que conocía la diferencia entre los moretones del patio de recreo y el patrón de lesiones que Ethan presentaba. Le mostré el moretón con forma de mano y le pregunté cómo ocurría eso durante las actividades normales. Dunham se reclinó en su silla y me estudió por un largo momento antes de hablar. Señor Brennan, la primaria Westridge participa en varios programas educativos progresivos diseñados para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real. Algunos de estos programas involucran componentes físicos que desarrollan resiliencia, disciplina y carácter. No todos los padres están listos para entender o aceptar estos métodos. Los resultados hablan por sí mismos. Nuestros estudiantes superan consistentemente los promedios estatales en comportamiento, concentración y rendimiento académico. Le pregunté qué significaba componentes físicos. Dijo que era información confidencial cubierta por las directrices del currículo del programa y que los padres habían firmado formularios de consentimiento al principio del año, autorizando a la escuela a implementar diversas metodologías educativas. Le dije que no había firmado ningún formulario que autorizara a nadie a ponerle las manos encima a mi hijo con la fuerza suficiente para dejarle moretones. La expresión de Dunham se endureció. Señor Brennan, voy a ser muy directo con usted. Algunos padres no están listos para ciertas verdades sobre lo que se necesita para criar hijos que puedan tener éxito en un mundo competitivo. Si tiene preocupaciones sobre nuestro enfoque educativo, puede inscribir a Ethan en otro lugar, pero le sugiero que piense cuidadosamente antes de hacer acusaciones que no puede sustentar. La amenaza en sus palabras apenas se disimulaba. Me levanté y le dije que quería copias de todos los formularios de consentimiento que supuestamente había firmado y la documentación de estos componentes físicos de sus programas. Dunham dijo que le pediría a su secretaria que me los enviara y sugirió que programara una cita formal si quería discutir esto más a fondo. Salí de su oficina con las manos temblando de ira y confusión. ¿Qué tipo de programa educativo deja moretones en los niños y qué formulario de consentimiento había firmado sin darme cuenta de que autorizaba la disciplina física? Esa tarde recogí a Ethan de la escuela y lo llevé con nuestra pediatra, la doctora Alice Kenton. Había sido la doctora de Ethan desde que nació y conocía bien a nuestra familia. Examinó los moretones cuidadosamente y tomó fotos para sus registros. Su expresión se volvió cada vez más preocupada mientras documentaba cada lesión. Ven, esto no es por caídas o juegos normales. Esto es por impactos y agarrones. Esta marca de mano es de un adulto, no de otro niño. Los moretones en su espalda tienen un patrón que sugiere que fue golpeado repetidamente. Estoy obligada a preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que estas lesiones estén ocurriendo en casa? Le dije que absolutamente no, que estaban ocurriendo en la escuela y que el director había sido evasivo cuando lo confronté al respecto. La doctora Kenton tomó notas detalladas y dijo que iba a presentar un informe a los servicios de protección infantil, como lo exige la ley cuando se sospecha de abuso. Explicó que el informe desencadenaría una investigación tanto en el entorno del hogar como en el de la escuela. Le dije que presentara lo que necesitara presentar porque algo andaba muy mal en la primaria Westridge y necesitaba ayuda para averiguar qué era. Era Notre. Revisé todos los papeles que había recibido de la escuela desde el principio del año. Había docenas de formularios, permisos, acuses de recibo de políticas, todo el papeleo burocrático que generan las escuelas. Encontré lo que buscaba escondido en un documento de 12 páginas titulado Acuerdo Anual de Participación en el Programa Educativo. En la página 9, en letra pequeña, había un párrafo que establecía que los padres consentían la participación de sus hijos en programas de desarrollo del carácter que utilizaban técnicas de modificación de conducta aprobadas, incluyendo, entre otros, entrenamiento físico, ejercicios de disciplina y exposición controlada a la adversidad.
adversidad. El lenguaje era lo suficientemente vago como para significar casi cualquier cosa. Había firmado el documento sin leerlo con atención porque se había presentado como un formulario anual de rutina que todos firmaban. Ahora me daba cuenta de que ese párrafo había sido deliberadamente ocultado en lenguaje burocrático para esconder lo que realmente autorizaba. Fotografié cada página del documento y comencé a investigar sobre la exposición controlada a la adversidad en entornos educativos. Lo que encontré me heló la sangre. Había un movimiento creciente en ciertos círculos educativos que promovía algo llamado entrenamiento de resiliencia, que argumentaba que los niños modernos estaban demasiado protegidos y necesitaban exposición al estrés físico y emocional para forjar el carácter. Algunos programas incluían exposición obligatoria al frío, restricción de alimentos, privación del sueño y disciplina física. Los defensores afirmaban que estos métodos producían estudiantes más duros y concentrados. Los críticos lo llamaban abuso infantil legalizado. Encontré un sitio web de una empresa llamada Apex Educational Solutions que proporcionaba programas integrales de entrenamiento de resiliencia a escuelas en 12 estados. Sus materiales de marketing mostraban a niños haciendo carreras de obstáculos, entrenamiento de artes marciales y algo que llamaban simulaciones de adversidad. Las fotos mostraban a instructores que parecían más sargentos instructores que maestros. A la mañana siguiente, llamé a la oficina principal del distrito escolar y pedí hablar con la superintendente. Me dijeron que la superintendente Gloria Vázquez estaba en reuniones todo el día, pero que podía programar una cita para la semana siguiente. Dije que era urgente y que involucraba sospechas de abuso infantil en una de las escuelas del distrito. La secretaria me puso en espera, luego regresó y dijo que la señora Vázquez me devolvería la llamada en menos de una hora. La llamada llegó 45 minutos después. Vázquez tenía una voz calmada y profesional, que inmediatamente se puso a la defensiva cuando le expliqué la situación. Dijo que el programa de entrenamiento de resiliencia de la primaria Westridge era una de las iniciativas más exitosas del distrito, que había sido minuciosamente evaluado por la junta escolar y que las encuestas de satisfacción de los padres mostraban un apoyo abrumador. Le dije que nunca me habían encuestado y que nunca se me había informado claramente sobre lo que implicaba el programa. Describí los moretones de Ethan y la evaluación de la doctora Kenton. El tono de Vázquez cambió, se volvió más cuidadoso. Señor Brennan, entiendo que esté preocupado por su hijo, pero necesita entender que el entrenamiento de resiliencia implica desafíos físicos controlados que a veces resultan en lesiones menores. No son castigos ni abuso, son ejercicios cuidadosamente supervisados diseñados para desarrollar fortaleza mental. Cada instructor está certificado y sigue protocolos estrictos. Si Ethan ha sufrido lesiones, estoy segura de que están dentro de los parámetros aceptables del programa. Le pregunté qué significaban parámetros aceptables para dejarle moretones a un niño de 10 años. Vázquez dijo que no podía discutir detalles específicos del programa por teléfono, pero ofreció organizar una reunión con el director del programa. Le dije que quería esa reunión de inmediato y que quería toda la documentación relacionada con el programa, incluidas las certificaciones de los instructores y los informes de Leslie Wons. La reunión se programó para la tarde siguiente en la oficina del distrito. Llegué para encontrar no solo a Vázquez, sino también al director Dunham, a un hombre presentado como Trevor Lang, el director del programa de Apex Educational Solutions, y a un abogado del distrito llamado Philip Cross. La presencia de un abogado me dijo que se estaban tomando esto en serio, lo que significaba que estaban preocupados. Lang rondaba los 40 años, estaba en forma y era preciso como un militar en sus movimientos. Explicó que Apex Educational Solutions había desarrollado su programa de entrenamiento de resiliencia, basándose en investigaciones que mostraban que la exposición controlada al estrés y al desafío físico mejoraba el rendimiento académico, la disciplina y la regulación emocional de los niños. El programa incluía entrenamiento de artes marciales, carreras de obstáculos, ejercicios de trabajo en equipo y lo que él llamaba escenarios de adversidad, donde los estudiantes enfrentaban desafíos físicos y mentales. Le pregunté directamente si el programa implicaba golpear a los niños. Lang dijo que los instructores usaban contacto controlado durante el entrenamiento de artes marciales y los escenarios de adversidad, similar a lo que los niños experimentarían en cualquier programa deportivo. Los estudiantes usaban equipo de protección y todo el contacto era supervisado. Les mostré las fotos de los moretones de Ethan y les pregunté si consideraban eso contacto controlado. Vázquez interrumpió antes de que Lang pudiera responder, diciendo que las lesiones parecían consistentes con las actividades normales del programa y que los padres debían confiar en que los profesionales capacitados sabían cómo implementar estas técnicas de manera segura. El abogado Cross añadió que yo había firmado formularios de consentimiento autorizando la participación de Ethan y que el distrito tenía plena autoridad legal para implementar programas educativos aprobados. Les dije que nunca se me había informado claramente sobre lo que estaba consintiendo, que el lenguaje en los formularios era deliberadamente vago y que dejarle moretones con forma de mano a un niño de 10 años no era una metodología educativa, sino una agresión. Cross respondió que si tenía preocupaciones sobre el programa, debía retirar a Ethan y explorar otras opciones educativas, pero que el distrito respaldaba su iniciativa de entrenamiento de resiliencia. Vázquez añadió que quizás estaba exagerando, porque era un padre soltero sin una perspectiva parental completa. La condescendencia en su voz me hizo enfurecer, pero mantuve la calma. Les dije que quería todos los informes de incidentes que involucraran a Ethan, grabaciones de video de las actividades del programa si existían, y los nombres de los instructores que habían estado trabajando con él. Cross dijo que las grabaciones de video no se guardaban por razones de privacidad y que los informes de incidentes
evidentes eran documentos internos a los que no tenía derecho a acceder. Me levanté y les dije que presentaría quejas formales ante todas las autoridades pertinentes y que consultaría con mi propio abogado. Al salir, oí a Lang decirles a los demás: este va a ser un problema. Esa noche, empecé a llamar a otros padres cuyos hijos estaban en el grado de Ethan. Había conseguido los números del directorio de la escuela y contacté a 15 familias. 8 padres respondieron y aceptaron hablar. 3 de ellos informaron que sus hijos habían estado llegando a casa con moretones, cortadas y quejas sobre haber sido lastimados durante el entrenamiento. 2 dijeron que sus hijos se habían vuelto ansiosos y retraídos desde que comenzó el programa. Una madre, Jennifer Yates, comenzó a llorar por teléfono y dijo que su hija tenía pesadillas sobre los círculos de pelea en la escuela. Cuando le pregunté qué eran los círculos de pelea, dijo que su hija describió que la ponían en un círculo con otros estudiantes y los obligaban a golpearse entre sí mientras los instructores observaban. Jennifer aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente en una cafetería cerca de la escuela. Trajo a otro padre, David Cruz, cuyo hijo también estaba en el programa. Comparamos notas y nos dimos cuenta de que todos nuestros hijos describían experiencias similares. El programa de entrenamiento de resiliencia no era solo artes marciales y carreras de obstáculos. Incluía algo que los niños llamaban pruebas de presión, donde los estudiantes eran puestos en situaciones estresantes y desafiados físicamente por instructores y otros estudiantes. Los niños que lloraban o se negaban a participar eran aislados y sometidos a ejercicios de endurecimiento adicionales. A los niños se les había dicho que no dieran detalles del programa a sus padres, porque los padres no entenderían y arruinarían el entrenamiento. David tenía fotos de los moretones de su hijo que coincidían con las lesiones de Ethan. La hija de Jennifer tenía una muñeca torcida por haber sido lanzada durante un ejercicio de agarre. Ninguno de nosotros había sido informado sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo durante el horario escolar. Decidimos formar un grupo e investigar colectivamente. David trabajaba en informática y se ofreció a investigar los antecedentes de Apex Educational Solutions. Jennifer dijo que se comunicaría con más padres. Yo me centraría en conseguir representación legal y presentar quejas formales. Durante la siguiente semana nos pusimos en contacto con 23 familias cuyos hijos estaban en el programa de entrenamiento de resiliencia. 19 de ellas informaron de lesiones, cambios de comportamiento o relatos perturbadores de sus hijos. Recopilamos fotos, registros médicos y declaraciones escritas. David descubrió que Apex Educational Solutions tenía contratos con 34 escuelas en 6 estados y había sido objeto de 2 investigaciones en otros distritos que se habían resuelto discretamente con acuerdos de confidencialidad. Contraté a una abogada llamada Rachel Owens, que se especializaba en derecho educativo y defensa infantil. Revisó toda nuestra documentación y me dijo que lo que describíamos sonaba a abuso sistemático disfrazado de programa educativo. Dijo que necesitábamos presentar quejas ante múltiples agencias simultáneamente: Servicios de Protección Infantil, el Departamento de Educación del Estado, la Policía Local y la Oficina del Fiscal General del Estado. Ella coordinaría las presentaciones y representaría a nuestro grupo colectivamente. El día después de que presentamos las quejas, la superintendente Vázquez convocó una reunión de padres de emergencia en la primaria Westridge. Más de 200 padres asistieron, abarrotando el gimnasio de la escuela. Vázquez, el director Dunham y Trevor Lang presentaron un PowerPoint pulido sobre el programa de entrenamiento de resiliencia, mostrando fotos cuidadosamente seleccionadas de estudiantes haciendo carreras de obstáculos y artes marciales, testimonios de padres elogiando el programa y datos académicos que mostraban mejores resultados en los exámenes y en la disciplina. Nunca mencionaron las lesiones ni la naturaleza física de las pruebas de presión. Cuando terminó la presentación y Vázquez abrió el turno de preguntas, me levanté y describí lo que nuestros hijos habían estado experimentando. Mostré las fotos de los moretones de Ethan en mi teléfono y las pasé entre la gente. Otros padres de nuestro grupo se levantaron y compartieron las historias de sus hijos. Jennifer Yates describió los círculos de pelea. David Cruz habló del terror de su hijo de ir a la escuela. El gimnasio estalló en caos. Algunos padres estaban conmocionados y enojados, exigiendo explicaciones. Otros defendían el programa, diciendo que sus hijos se habían beneficiado y que algo de disciplina era necesaria en la educación moderna. Un padre gritó que los niños de hoy eran demasiado blandos y necesitaban ser endurecidos. Una madre le respondió a gritos que dejar moretones en los niños no era educación, era agresión. Vázquez intentó restablecer el orden, insistiendo en que el programa era seguro, eficaz y estaba aprobado en los más altos niveles. Trevor Lang dio un paso al frente y dijo con voz autoritaria que los padres que se quejaban estaban malinterpretando la naturaleza del programa y que sus hijos estaban aprendiendo valiosas habilidades para la vida. Sugirió que la resistencia al programa provenía de padres que eran demasiado débiles para aceptar lo que requería el verdadero desarrollo del carácter. La condescendencia y la arrogancia en su tono galvanizaron a los padres que habían estado indecisos. Varios más se levantaron con sus propias historias de lesiones y cambios de comportamiento que habían ignorado o racionalizado. Al final de la reunión, al menos 40 familias habían expresado serias preocupaciones. Vázquez terminó la reunión abruptamente, diciendo que el distrito revisaría todas las preocupaciones y respondería apropiadamente. Mientras los padres salían,
varios se acercaron a nuestro grupo queriendo unirse al esfuerzo de investigación. En cuestión de días, habíamos crecido a 52 familias. Los servicios de protección infantil abrieron una investigación la semana siguiente. Un trabajador social llamado Donald Pierce entrevistó a nuestros hijos en la escuela. Ethan le contó sobre los ejercicios de prueba de presión, sobre ser agarrado y lanzado por los instructores, sobre ser obligado a pelear con otros estudiantes, sobre ver a sus amigos lastimarse y llorar. Pierce entrevistó a otros 15 niños y escuchó relatos consistentes. Presentó un informe recomendando la suspensión inmediata del programa en espera de una investigación completa. El distrito escolar ignoró la recomendación. Vázquez emitió un comunicado diciendo que los servicios de protección infantil no tenían jurisdicción sobre los programas educativos aprobados y que el distrito continuaría operando con normalidad. Rachel Owens presentó una orden judicial de emergencia para detener el programa de entrenamiento de resiliencia de inmediato, basándose en la evidencia del daño continuo a los niños S. La audiencia se programó para dentro de 10 días, pero mientras tanto, el programa continuó. Mantuve a Ethan en casa durante esos 10 días, al igual que la mayoría de las familias de nuestro grupo. La escuela envió advertencias de ausentismo, amenazando con acciones legales si no regresábamos a nuestros hijos a clase. Rachel presentó mociones para bloquear los procedimientos de ausentismo, argumentando que los padres tenían preocupaciones legítimas de seguridad. Las maniobras legales eran costosas y estresantes, pero habíamos creado un fondo donde las familias contribuían con lo que podían para cubrir los costos. La audiencia judicial tuvo lugar un viernes por la mañana. Nuestro lado presentó evidencia médica, fotos de lesiones, el testimonio de la doctora Kenton sobre el patrón de abuso, el testimonio de los servicios de protección infantil sobre sus hallazgos y declaraciones de padres y niños. Los abogados del distrito argumentaron que el programa era una metodología educativa, protegida por la autoridad del distrito para determinar el currículo, que las lesiones eran menores y típicas de cualquier programa de educación física, y que el consentimiento de los padres se había obtenido a través de los formularios que habíamos firmado. Presentaron a su propio experto, un psicólogo educativo que testificó que el entrenamiento de resiliencia era un enfoque pedagógico legítimo respaldado por la investigación. La jueza, María Santos, escuchó atentamente a ambas partes. Al final de la audiencia, emitió una orden de restricción temporal que suspendía el programa de entrenamiento de resiliencia en la primaria Westridge en espera de un juicio completo. Dijo que la evidencia presentada planteaba serias dudas sobre si el programa constituía abuso y que el daño potencial a los niños superaba cualquier beneficio educativo mientras el caso procedía. La suspensión del programa fue una victoria, pero fue solo el comienzo. La oficina del fiscal general del estado había abierto una investigación penal sobre Apex Educational Solutions y los funcionarios del distrito escolar que aprobaron el programa. Los investigadores citaron registros del distrito y de Apex, buscando evidencia de fraude, puesta en peligro de menores y conspiración. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Documentos internos de Apex mostraban que el fundador y director ejecutivo de la compañía, un exoficial de entrenamiento militar llamado Raymond Cortés, había diseñado el programa de entrenamiento de resiliencia basándose en técnicas militares de resistencia a interrogatorios. El objetivo no era forjar el carácter, sino condicionar a los niños a aceptar la disciplina física y la autoridad sin cuestionar. Apex comercializaba esto a las escuelas como una solución para los problemas de comportamiento y la disciplina estudiantil, afirmando que reduciría la rebeldía y mejoraría la obediencia. La compañía había llevado a cabo programas piloto en centros de detención juvenil antes de expandirse a las escuelas públicas. Correos electrónicos entre Cortés y la superintendente Vázquez mostraron que ella había estado al tanto de las tasas de lesiones de otros distritos, pero había aprobado el programa de todos modos porque Apex ofrecía importantes incentivos financieros. El distrito recibía pagos basados en el número de estudiantes inscritos en el programa, esencialmente beneficiándose de someter a los niños a un abuso sistemático. Vázquez había ordenado a los directores que no informaran a los padres sobre la naturaleza física del programa y que ocultaran el lenguaje de consentimiento en largos documentos que los padres no leerían con atención. El director Dunham sabía exactamente en qué consistía el programa y había participado en sesiones de entrenamiento donde los instructores demostraban las técnicas en miembros del personal. La investigación también descubrió que Apex empleaba instructores con antecedentes en operaciones especiales militares y seguridad privada, no en educación. Varios tenían expedientes disciplinarios de trabajos anteriores que involucraban fuerza excesiva. Trevor Lang, el director del programa, había sido dado de baja con deshonor de los marines por abusar de los reclutas durante el entrenamiento básico. Nada de esta información había sido revelada a los padres ni siquiera a la mayoría de los maestros en las escuelas donde operaban los programas. El fiscal general del estado celebró una conferencia de prensa anunciando cargos penales contra Raymond Cortés, Trevor Lang, la superintendente Gloria Vázquez y el director Richard Dunham. Los cargos incluían abuso infantil, conspiración para cometer abuso infantil, fraude, crimen organizado y hacer declaraciones falsas a padres y agencias reguladoras. Cortés y Lang fueron arrestados en la sede de Apex. Vázquez y Dunham fueron arrestados en la oficina del distrito y en la primaria Westridge, respectivamente. El video de los arrestos se transmitió en todos los noticieros locales. El escándalo estalló en las noticias nacionales. Los reporteros descendieron sobre nuestra comunidad, entrevistando a padres y niños. Nuestro grupo de 52 familias
familia se convirtió en el rostro de la historia. Los programas matutinos de las cadenas de televisión presentaron entrevistas con Jennifer Yates describiendo los círculos de pelea, con David Cruz mostrando las fotos de los moretones de su hijo y conmigo hablando sobre el moretón con forma de mano en el brazo de Ethan, que había iniciado mi investigación. Las organizaciones de bienestar infantil pidieron revisiones a nivel nacional de los programas educativos que involucraran disciplina física. El Departamento de Educación de EEUU lanzó una investigación sobre todas las escuelas que usaban programas de Apex. Los juicios penales comenzaron 8 meses después. Raymond Cortés fue el primero. Los fiscales presentaron evidencia que mostraba que diseñó un programa específicamente para beneficiarse de autorizar el abuso físico de niños bajo el disfraz de educación. Mostraron comunicaciones internas donde se refería a los estudiantes como aprendices y a las escuelas como clientes. Un lenguaje que revelaba que veía esto como una operación comercial, no una misión educativa. Testigos expertos testificaron que las técnicas utilizadas en el entrenamiento de resiliencia no tenían ningún valor pedagógico legítimo y estaban diseñadas para infligir dolor y miedo. Los psicólogos testificaron sobre el trauma experimentado por los niños que habían sido sometidos al programa. Nuestros hijos testificaron. Ethan, ahora con 11 años, subió al estrado y describió cómo los instructores lo agarraban, lo lanzaban al suelo durante las pruebas de presión, lo obligaban a golpear a otros estudiantes durante los círculos de pelea, mientras los adultos observaban y calificaban su desempeño. Describió que le decían que llorar era debilidad y que los estudiantes débiles enfrentarían entrenamiento adicional. Describió ver a sus amigos lastimarse y ser amenazado con un castigo si les contaban a sus padres lo que estaba sucediendo. Otros niños dieron testimonios similares. El jurado escuchó a 23 niños testigos durante 3 días de juicio. Muchos lloraban mientras testificaban. Algunos tuvieron que tomar descansos porque el estrés de relatar sus experiencias era demasiado. Los padres se sentaban en la sala del tribunal llorando al escuchar detalles que sus hijos habían tenido demasiado miedo o vergüenza de compartir antes. La defensa argumentó que Cortés había creado un programa educativo legítimo basado en técnicas de entrenamiento probadas y que cualquier lesión era una consecuencia no intencionada de la actividad física, no abuso. Intentaron pintar a los padres quejosos como demasiado sensibles y sugirieron que los niños estaban exagerando. La fiscalía destruyó esa defensa presentando evidencia médica que mostraba patrones sistemáticos de lesiones consistentes con daño intencional, no accidentes. Mostraron que los instructores de Apex mantenían registros calificando a los estudiantes por su tolerancia al dolor y su cumplimiento durante los ejercicios. Presentaron el testimonio de un exinstructor de Apex que había renunciado después de 3 meses porque no podía soportar lo que le pedían que les hiciera a los niños. Describió sesiones de entrenamiento donde Cortés les decía a los instructores que llevaran a los estudiantes más allá de su punto de quiebre y les hicieran entender que la resistencia trae consecuencias. Describió ejercicios de prueba de presión diseñados específicamente para causar dolor y miedo, todo justificado como una forma de desarrollar fortaleza mental. El jurado deliberó durante 11 horas antes de declarar a Cortés culpable de todos los cargos. Recibió 28 años de prisión. El juicio de Trevor Lang siguió, con evidencia similar que mostraba que había implementado el programa abusivo en múltiples escuelas y había entrenado a otros instructores en las técnicas. Recibió 22 años. La superintendente, Vázquez, luchó contra los cargos, afirmando que se había basado en el consejo de expertos y no había entendido la verdadera naturaleza del programa. Los fiscales presentaron correos electrónicos que mostraban que había discutido las tasas de lesiones con Cortés y había aceptado explícitamente ocultar los componentes físicos del programa a los padres a cambio de pagos financieros al distrito. El jurado la encontró culpable de conspiración y fraude. Recibió 15 años de prisión y perdió su certificación de enseñanza permanentemente. El director Dunham se declaró culpable de los cargos de puesta en peligro de menores a cambio de testificar contra los demás. Recibió 8 años y se le prohibió volver a trabajar en la educación. Siguieron las demandas civiles, con nuestro grupo y familias de otros distritos presentando una demanda colectiva contra Apex Educational Solutions y los distritos escolares que habían implementado el programa. El caso finalmente incluyó a 847 familias en 6 estados. Apex se declaró en bancarrota, pero sus compañías de seguros llegaron a un acuerdo por $340 millones para ser distribuidos entre las familias. El seguro de nuestro distrito escolar llegó a un acuerdo por $95 millones adicionales. El dinero no borró lo que nuestros hijos habían experimentado, pero aseguró que tendrían recursos para terapia y atención médica por el tiempo que lo necesitaran. Más importante aún, el caso forzó cambios regulatorios. Las legislaturas estatales de todo el país aprobaron leyes que exigen que las escuelas proporcionen descripciones detalladas de cualquier programa educativo que involucre actividades físicas, que exijan un consentimiento claro y explícito para programas que podrían resultar en lesiones y que creen mecanismos de supervisión para monitorear a las empresas privadas que contratan con las escuelas. El Departamento de Educación de EEUU emitió una nueva guía que prohíbe el uso de disciplina física o modificación de conducta basada en el dolor en las escuelas financiadas con fondos federales. A Apex Educational Solutions se le prohibió operar en cualquier escuela
escuela del país y las certificaciones y licencias comerciales de Cortés fueron revocadas permanentemente. A las 34 escuelas que habían estado usando programas de Apex se les exigió someterse a auditorías independientes e implementar nuevas salvaguardias antes de que se les permitiera seguir operando. Varios directores y administradores que habían sabido de la naturaleza del programa y lo habían ocultado a los padres enfrentaron cargos penales o fueron despedidos. Ethan pasó 2 años en terapia de trauma, procesando lo que había experimentado. Su terapeuta dijo que mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático, incluyendo pesadillas, ansiedad en torno a figuras de autoridad y dificultad para confiar en los adultos. Dijo que la combinación de abuso físico y traición por parte de educadores de confianza había dañado su sentido de seguridad de maneras que tardarían años en sanar. Pero lentamente, mejoró. Aprendió a hablar de lo que pasó sin derrumbarse. Se reincorporó a actividades que había evitado después de que terminara el programa. Empezó a confiar de nuevo, aunque con más cautela que antes. Se hizo muy amigo de otros niños de nuestro grupo que habían pasado por la misma experiencia. Se entendían entre sí de maneras que nadie más podía. Nuestro grupo de padres, que se había formado para investigar el abuso, se transformó en una red de apoyo y una organización de defensa. La llamamos Padres por la Responsabilidad Educativa. Testificamos ante comités legislativos, asesoramos a otras familias que enfrentaban situaciones similares e impulsamos protecciones más fuertes para los niños en entornos educativos. Jennifer Yates se convirtió en la presidenta de la organización y en una voz nacional sobre el tema del abuso disfrazado de educación. David Cruz desarrolló una base de datos para rastrear a las empresas privadas que contratan con las escuelas para ayudar a los padres a identificar posibles señales de alerta. Yo serví en la junta asesora y hablé en conferencias sobre cómo reconocer las señales de advertencia de programas abusivos. 3 años después de que le pregunté por primera vez al director Dunham por qué mi hijo llegaba a casa con moretones, asistí a una ceremonia donde Ethan y otros 22 niños de la primaria Westridge recibieron menciones honoríficas del fiscal general del estado por su valentía al testificar contra sus abusadores. El fiscal general dijo que estos niños habían ayudado a exponer una empresa criminal sistemática y habían protegido a innumerables otros niños de experimentar un abuso similar. Dijo que su valentía al decir la verdad sobre lo que se les había hecho había cambiado leyes y salvado vidas. Ethan se paró en el escenario con los otros niños, sosteniendo su certificado, y vi en él una fuerza que no había estado allí antes. No la dureza fabricada que Cortés y sus instructores habían intentado inculcarle a golpes, sino una resiliencia real que provenía de sobrevivir a algo terrible y elegir luchar. Había aprendido que enfrentarse al poder, decir la verdad cuando es difícil y negarse a aceptar el abuso disfrazado de autoridad eran actos de valentía que importaban. La ceremonia terminó con un minuto de silencio por los niños que habían sido perjudicados por los programas de entrenamiento de resiliencia en todo el país. Más de 800 víctimas documentadas, algunas todavía luchando con daños físicos y psicológicos. Luego, el fiscal general anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar otros programas educativos que pudieran estar causando daño bajo la cobertura de una metodología progresista o de desarrollo del carácter. Dijo que el caso de Ethan había abierto los ojos a lo fácil que el abuso podía ser sistematizado, comercializado e implementado en instituciones en las que los padres confiaban completamente. Pensé en las palabras del director Dunham esa mañana en su oficina. Algunos padres no están listos para ciertas verdades. Tenía razón, de una manera que no había pretendido. Yo no había estado listo para la verdad de que una escuela podía beneficiarse de golpear a los niños, que los administradores podían someter a sabiendas a los niños al abuso y ocultarlo con lenguaje burocrático, que una empresa privada podía construir un modelo de negocio en torno a infligir dolor a estudiantes de primaria. Pero una vez que supe esas verdades, una vez que vi los moretones y escuché el silencio aterrorizado de mi hijo, no tuve más opción que actuar. La verdad no era peligrosa porque me amenazara a mí, era peligrosa porque amenazaba a las personas que se beneficiaban del abuso, a la institución que protegía su reputación y al sistema que lo había permitido todo. 4 años después de esa primera conversación con Dunham, la primaria Westridge tenía un nuevo director, nuevas políticas y consejeros con formación en trauma para los estudiantes que aún se recuperaban del programa de entrenamiento de resiliencia. Raymond Cortés estaba en prisión, donde permanecería durante décadas. Trevor Lang estaba en otra instalación. Su disciplina militar y su tolerancia al dolor inútiles para protegerlo de la violencia del encarcelamiento. Vázquez y Dunham cumplieron sus sentencias, sus carreras destruidas y sus reputaciones arruinadas. Y Ethan, ahora con 14 años, llegaba a casa de la escuela todos los días sin moretones, riéndose de algo gracioso que un amigo había dicho, quejándose de la tarea, viviendo la infancia normal que le habían robado durante esos meses en que hombres con autoridad habían decidido que el dolor era pedagogía. La verdad había sido peligrosa, pero el silencio habría sido fatal.